meeting is being recorded. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de lo que nos quedó de la clase de estequiometría. Ahora lo que vamos a ver es el parte del cálculo de soluciones aplicando estequiometría. La estequiometría tiene muchos usos útiles en el laboratorio, como por ejemplo cuando queremos preparar soluciones, cuando queremos llevar a cabo una disolución o si no preparar una solución directamente desde un reactivo sólido o un reactivo líquido. Pero antes de empezar de lleno con el cálculo de soluciones es importante que veamos un poco respecto a las unidades en las cuales se miden las concentraciones. Las concentraciones se pueden expresar en unidades físicas o en unidades químicas. Siempre que hablamos de concentración, estamos hablando de la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en el solvente para formar una solución. Dentro de las unidades físicas tenemos las unidades del tipo porcentaje en peso, que esto se define como gramos de soluto en 100 gramos de solución, porcentaje volumen en volumen, que son mililitros de soluto en 100 mililitros de solución, porcentaje peso en volumen, que esto es gramos de soluto en mililitros de solución, o partes por millón. Acá está lo que yo les había explicado recién, cómo se define cada una de las unidades físicas, y me faltó aclarar qué es lo que eran partes por millón, que son miligramos de soluto en un litro de solución. Este tipo de unidad, que es partes por millón, se usa para concentraciones muy bajas, como por ejemplo los contaminantes del agua, o también cuando hablamos de las concentraciones de algunos medicamentos que se consumen de forma líquida, como algunos antibióticos. Dentro de las unidades químicas tenemos la molaridad, la molalidad. Acá esta segunda unidad está mal porque es molalidad. En lugar de R es una L, la M chiquita es molalidad, que se define como moles de soluto en kilogramos de solvente en la disolución. Ahora, cuando hablamos de molaridad, que es con R y que es con la M grandota, la M mayúscula, estamos hablando de moles de soluto en un litro de solución. La normalidad se define como el número de equivalentes gramos que se encuentran en un litro de solución. También tenemos la fracción molar, que esa es otra unidad más de concentración, que se define como la fracción que hay de un determinado compuesto con respecto al total del número de moles de la mezcla. Ahora que ya vimos un poco de lo que eran la concentración, podemos ver algunos ejemplos de uso práctico. Acá les puse un problema para que ustedes resuelvan, pero también vamos a ver cómo se resuelve luego de esta diapositiva. El problema dice: se utilizaron 5 mililitros de una solución de ácido sulfúrico con una densidad de 1,8 gramos por mililitro y una pureza del 90% para 500 mililitros, o también podría decirse medio litro, de solución. Pregunta: ¿cuál va a ser la concentración molar y cuál va a ser su normalidad? Primeramente, para resolver los ejercicios hay que ser muy ordenados, sobre todo con los datos disponibles y con los datos que tenemos que encontrar. Los datos disponibles son la densidad del ácido concentrado que se utiliza, que es 1,8 gramos por mililitro. La densidad hace referencia a que 1 mililitro de este ácido concentrado pesa 1,8 gramos. La pureza es del 90%, esto quiere decir que hay 90 gramos de soluto en 100 gramos de solución, que cuando hablamos de solución hablamos del ácido sulfúrico concentrado. Y también tenemos que el problema dice que se usaron 5 mililitros de solución, los cuales se disolvieron en 500 mililitros de solvente.
¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Encontrar la concentración molar y la concentración normal. ¿Cómo se resuelve esto? Pueden haber varios pasos distintos para llegar a la resolución de este problema, pero yo propuse uno. Como primer paso hay que calcular el número de moles disueltos, porque la concentración que nos pide, la primera que tenemos que calcular es la concentración molar. Entonces hay que saber cuántos moles tenemos disueltos y en cuánto volumen de solvente. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente partimos del dato de la densidad. Nosotros sabemos que 1 mililitro de solución concentrada pesa 1,8 gramos, ¿no? Y nosotros usamos 5 mililitros de esa solución. Entonces, por regla de 3 simples, hacemos 5 por 1,8 dividido 1, 9. 5 mililitros de solución que uso pesan 9 gramos. Así se resuelve utilizando regla de 3 simples. Otra forma de resolver es por factor de conversión. Acá pongo el dato de la densidad, que es 1,8 gramos por mililitro, y los multiplico por 5 mililitros. Siempre es importante que estén acomodados de forma correcta, que las unidades puedan simplificarse. Se va mililitros con mililitros y me queda únicamente gramos. Entonces, 9 gramos es lo que yo uso de solución. Acá yo hablo de 9 gramos de solución, yo no sé cuántos gramos son en realidad de ácido sulfúrico. Entonces, para ello es que yo voy a utilizar el dato de pureza. Yo sé que en 100 gramos de solución yo tengo 90 gramos del ácido sulfúrico. Entonces, quiero saber cuántos gramos de ácido sulfúrico tengo yo en gramos de solución que calculé recién. Hago 9 por 90, divido 100, me da 8,1. Quiere decir que en esos 9 gramos de solución tengo 8,1 gramos de ácido sulfúrico. Si yo quiero resolverlo utilizando factor de conversión, pongo el dato de la pureza, que decíamos que la pureza era del 90%, y esto equivale a 90 gramos de ácido en 100 gramos de solución. Y esto lo multiplico por los 9 gramos de solución que yo sé que estoy utilizando para disolver en los 500 mililitros. Entonces resuelvo esto, 9 dividido 100, multiplico las unidades y me da 8 gramos de ácido sulfúrico. Esta es la cantidad real que yo estoy poniendo en los 500 mililitros. Esta es la cantidad real de ácido sulfúrico, porque tuve en cuenta el valor de densidad y el valor de pureza. Bueno, el tercer paso es utilizar el peso molecular del ácido sulfúrico para calcular el número de moles, porque yo quiero saber concentración molar, que esto es moles por litros. Yo recién calculé gramos de ácido sulfúrico, no calculé los moles. ¿Qué debo hacer? Debo convertir esos gramos de ácido sulfúrico a moles de ácido sulfúrico. Para eso, peso molecular. Yo sé que el ácido sulfúrico pesa 98,8 gramos por mol. Yo dije que estaba usando 8,1 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, por la 3 simple, yo hago 8,1 por 1 dividido 98,08. Esto me da 0,082 mol de ácido sulfúrico. Y yo sé esta cantidad de 500 mililitros. Pero la concentración yo la calculo en 1000 mililitros de solución. Acá abajo donde dice 100 es 1000, acá me falta un 0. Yo sé que estos 0,02 moles de ácido sulfúrico yo los sé en 500 mililitros. Tengo que llevar el volumen a mililitros y a 1 litro. Entonces hago 1000 por 0,082 dividido 500. Esto me da un total de 16 moles de ácido sulfúrico por litro de solución. La concentración entonces es 16 molar. Si yo quisiera resolver todo este problema de concentración molar utilizando factor de conversión, se resuelve de esta manera. Primero, tengo que tener en cuenta a qué unidades quiero llegar yo. Si la concentración molar se mide en mol por litros, tendría que quedar el valor de mol arriba y el valor de litro abajo.
Entonces yo tengo que darme maña para ubicar todos los datos acá de tal forma que se me simplifiquen y me quede mol por litro. Para que me quede mol por litro, tiene que darme mol arriba, dije, ¿no? Entonces tengo que poner alguna unidad que acá arriba me relacione los moles y me los deje arriba. Yo tengo entonces que un mol de ácido pesa 98 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, acá me quedó mol arriba, pero me quedó gramos de ácido sulfúrico abajo. Tengo que sí o sí simplificarlo. ¿Qué dato puedo usar? Yo sé que según la pureza, 90 gramos de ácido se encuentran en 100 gramos de solución. Se me fue gramos de ácido con gramos de ácido. Pero ahora quiero gramos de solución abajo. ¿Con qué puedo relacionar esto para que se me simplifique? El dato de la densidad. Yo sé que 1,8 gramos de solución pesa 1 mililitro de solución. Se me fue gramos de solución, gramos de solución. Ahora me quedó 1 mililitro de solución. ¿Con qué otro dato lo puedo relacionar? Con los 5 mililitros de solución que yo puse. ¿Y en cuánto puse yo esto? 500 mililitros. Simplifico mililitros de solución con mililitros de solución. Y ahora quedó mililitros de solvente abajo. Acá lo simplifico fácil porque digo que 1000 mililitros de solución es 1 litro. Simplifico litros por mililitros y me da litro abajo. ¿A qué llego yo entonces? Al por litro. Y matemáticamente, eso ustedes saben resolver, es 1 por 90 por 1,8 por 5 por 1000 dividido el producto de todo lo que se acaba, es decir, 98,08 por 100 por 500. Y me va a dar este valor que tenemos acá. Para calcular la normalidad, se sigue un patrón similar, nada más que tenemos que tener en cuenta que la normalidad es el número de equivalentes gramos por litro de solución. Los equivalentes gramos se calculan de forma distinta en función de si estamos hablando de óxidos, de hidróxidos, o de ácidos o también de sales. Para este caso, como estamos hablando de un ácido, lo que se hace es dividir el peso molecular del ácido en función de la cantidad de protones que tenga. En este caso el ácido sulfúrico tiene 2, por lo tanto un equivalente gramo pesa 49,4 gramos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá está resuelto por factor de conversión. Un equivalente gramos pesa 49,04 gramos de ácido sulfúrico. A esto relaciono con los 8,1 gramos de ácido sulfúrico que yo puse. Lo simplifico. Acá abajo tengo los 500 mililitros de solución, porque yo puse 8,1 gramos de ácido sulfúrico en 500 mililitros, y nuevamente utilizo la relación entre 1000 mililitros y 1 litro para simplificar esto con esto. De tal forma que yo llego a la solución de que tengo 0,33 equivalentes gramos en 1 litro de solución. Por lo tanto, la concentración es 0,33 normal. Otro uso de la estequiometría es el cálculo de las reacciones teniendo en cuenta un reactivo limitante. Cuando hacemos cálculos de reacciones es posible que no sepamos exactamente cuánto producto vamos a obtener de una determinada reacción química, porque esto va a depender de las cantidades de reactivos que yo tenga. Además también es probable que la cantidad de producto esté restringida según la cantidad de uno de los reactivos. Y este reactivo que a mí me limita la cantidad de producto que yo voy a obtener se llama reactivo limitante. Para entender un poquito más el concepto teórico de a qué llamamos nosotros reactivo limitante, vamos a ver otro ejemplo práctico. Este ejemplo dice que tenemos un experimento en el cual se hacen reaccionar 7,62 gramos de hierro con 8,67 gramos de azufre. Estos reaccionan para dar sulfuro de hierro, como se ve acá. Reaccionan hierro y azufre para dar sulfuro de hierro. El problema me pide que yo primero determine cuál de los dos es el reactivo limitante y cuál es la cantidad
de masa de sulfuro de hierro que yo voy a obtener. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero que nada, como les dije anteriormente, hay que ser ordenados y escribir todos los datos disponibles. ¿Qué me dice el problema? El único dato que me da es la masa disponible de reactivos. Yo sé que tengo 7,62 gramos de hierro y 8,67 gramos de azufre. Otros datos que yo puedo obtener son los pesos moleculares de cada uno de estos elementos químicos y del compuesto formado. El hierro pesa 55,455 gramos por mol. El azufre pesa 32,065 gramos por mol. Y el sulfuro de hierro pesa 87,91 gramos por mol. Primero, el primer paso es calcular la relación que existe mol a mol y gramo a gramo. Yo sé que un mol de hierro reacciona con un mol de azufre. Esto porque tengo la ecuación química balanceada, ¿no? Otra cosa que no les dije es que es muy, muy importante asegurarnos de que la ecuación química se encuentra balanceada. Es decir, que yo estoy totalmente seguro de que un mol de hierro reacciona con un mol de azufre para dar un mol de sulfuro de hierro. De esta forma yo voy a poder hacer de forma correcta mis cálculos matemáticos. Entonces, dijimos que un mol de hierro reacciona con un mol de azufre. Y un mol de hierro pesa 55,85 aproximadamente gramos de hierro. Y un mol de azufre pesa 32,065 gramos de azufre. Ahora, otra cosa que yo también sé es de cuánto reactivo yo dispongo en realidad. Porque si bien esto pesa un mol de hierro y esto pesa un mol de azufre, yo no tengo cantidades. Tengo 7,62 gramos de hierro y 8,67 gramos de azufre. ¿Qué hago yo? Elijo uno de los dos elementos para plantear la relación. Yo, por ejemplo, acá el caso del hierro. Yo sé que de hierro tengo 7,62 gramos. Quiero saber con cuántos gramos de azufre reacciona la de hierro. Entonces hago regla 3 simple, 7,62 gramos de hierro por 32,065 gramos de azufre dividido 55,45 gramos de hierro. Esto me da un resultado de 4,37 aproximadamente gramos de azufre. Quiere decir que la cantidad de reactivo que yo tengo de hierro, 7,62 gramos de hierro, reaccionan con 4,37 gramos de azufre. ¿Qué tengo que hacer ahora yo? Comparar el valor teórico con el valor que yo realmente tengo según el problema. Yo calculé que necesito 4,37 gramos de azufre, pero en realidad tengo 8,67. Entonces, como lo que necesito de azufre es menos que lo que tengo en realidad de azufre, el azufre es reactivo en exceso, porque me sobra azufre. Si el azufre es reactivo en exceso, el hierro entonces es reactivo limitante. Una vez que yo determiné cuál es el reactivo limitante, lo único que me queda es calcular la masa que yo voy a obtener de sulfuro de hierro a partir del reactivo limitante. Dijimos nosotros entonces que el hierro es el reactivo limitante. Ahora nuevamente yo voy a hacer una relación mol a mol, gramo a gramo, pero esta vez entre el reactivo limitante y el producto obtenido. Yo, a partir de un mol de hierro, yo obtengo un mol de sulfuro de hierro. Sé cuánto pesa un mol de hierro y sé cuánto pesa un mol de sulfuro de hierro. Repito el proceso, digo que 55,455 gramos de hierro reaccionan con 87,91 gramos, dan como resultado 87,91 gramos de sulfuro de hierro. Como yo en realidad tengo 7,6 gramos de hierro, que es mi reactivo limitante,
quiero saber cuánto voy a obtener a partir de esta cantidad de producto. Entonces, por regla simple hago 7,62 por 87,91 dividido 55,455. Matemáticamente, haciendo esto, yo voy a tener que a partir de 7,62 gramos de hierro, yo voy a obtener 11 gramos de sulfuro de hierro. Entonces, esta es la cantidad final que yo voy a obtener de producto. Así que bueno, esto sería los dos ejemplos que yo tengo para mostrarles a partir de cálculo de soluciones y de cálculos de reacciones químicas con reactivo limitante. Me gustaría que puedan practicar, que puedan ver este video y que en todo caso, si tengan alguna duda, me lo hagan saber. También pueden resolver el resto de la parte práctica del gabinete que corresponde a estequiometría.